Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 5 de diciembre de 2025. Si tuviéramos que distribuir la información sobresaliente del día en pucheros, pues yo creo que hoy habría que hablar de 3 pucheros distintos. Los 3 huelen bastante mal, ya lo aviso. ¿Por qué? Pues porque tienen la corrupción como gran condimento. Es verdad que 2 salen de la cocina del Partido Popular y 1 sale de la cocina del Partido Socialista. Empecemos por ese porque es el que está moviendo más titulares y el que está despertando un malestar más hondo dentro del partido gobernante. Tiene el nombre de Paco Salazar, ya lo saben. El hombre que ha sido denunciado por comportamientos inadecuados, por acoso sexual a personas que trabajaban bajo sus órdenes cuando él desempeñaba sus funciones en el Palacio de la Moncloa. Bueno, hay varias informaciones interesantes. Saben ustedes que este es un caso que conocemos con detalle gracias al esfuerzo informativo de un periódico que milita en la izquierda, que es el Diario.es. Y el Diario.es ha estado durante todos estos días publicando informaciones relevantes. Hoy publica una que me parece que no es baladí en absoluto, y es que el Partido Socialista no tiene previsto trasladar a la Fiscalía el caso, es decir, no quiere comunicarle al fiscal las denuncias que ha recibido por el circuito interno del partido, que recibió hace mucho tiempo y que tardó en diligenciar. Y hay otros periódicos que hacen referencia también a esa pasividad del Partido Socialista, por no hablar de otra palabra que probablemente estaría más cercana a connivencia. Publica, por ejemplo, el diario ABC, citando fuentes conocedoras del desarrollo de los hechos, que Sánchez no ha renegado en privado del señor Salazar. Fue un hombre de su máxima confianza y que ha intentado asegurarle un porvenir laboral fuera de las escenas del partido. Hay un hecho objetivo. Saben ustedes que ayer empezó la campaña en Extremadura. Supongo que luego nos contará con detalle cómo va ese asunto Esmeralda Ruiz, porque la tiene muy, en fin, excitada informativamente hablando. Pero en el debut no hubo ni una sola referencia, ni una sola subordinada de Pedro Sánchez al caso Salazar. De tal manera que parece que él no quiera contribuir en absoluto a que este asunto esté vivo en los medios de comunicación. Pero el malestar interno es tan consistente, es tan fuerte, y muchos periódicos se hacen eco de él, que hoy no ha tenido más remedio el Partido Socialista que enviar una nota interna a las 3 menos cuarto de la tarde de este viernes a los miembros de la Ejecutiva Federal y a las direcciones de las federaciones autonómicas, y en esa nota lo que dice, y esta es frase textual, lamenta no haber arropado suficientemente a las afiliadas que han presentado 2 denuncias anónimas contra Francisco Salazar. Sigo con frases entrecomilladas. La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada. Lamenta en esta nota el partido. Nos duele que haya sucedido. Y luego el último párrafo es: el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables, incompatibles con los valores del Partido Socialista. Es siempre nuestro compromiso seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad. Muy bien, pues es una nota y ya está. Es una especie de queda bien, me parece a mí, que yo lo valoro por lo menos de esa forma, un intento de apaciguar los ánimos revueltos que hay dentro del Partido Socialista, pero desde el punto de vista de la acción concreta, pues no parece que tengamos nada que contarles. Hasta el punto, fíjense, Óscar López, que es el ministro más locuaz del gobierno, pues ha sido preguntado por este asunto. Y claro, lo que todo el mundo quiere saber es decir, ¿por qué el Partido Socialista no quiere poner esto en conocimiento de la justicia? ¿Por qué no quiere que la justicia investigue estas denuncias? ¿Por qué no lo lleva a la Fiscalía? Bueno, no hay una respuesta para esa pregunta, no la hay. Ni siquiera hay argumentario. Escuchen cómo responde a esa pregunta hoy Óscar López. ¿Esa actuación va a suponer llevar esos casos a la Fiscalía? No conozco el expediente, no es mi responsabilidad. Yo insisto en que confío plenamente en que tiene que hacerlo para tomar las decisiones que tenga que tomar. Saben ustedes que me gusta dejar unos minutos de silencio para que uno se dé cuenta hasta qué punto no hay una respuesta a la pregunta que se le formula, probablemente porque no tiene ni la más remota idea de lo que tiene que responder. Bueno, se ha producido esta mañana, en torno a este caso, una situación un tanto curiosa. Y es que estaba comprometida la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Senado para hablar teóricamente del CIS. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que cuando ha llegado el ministro de la Presidencia, los senadores del Partido Popular le han interrogado sobre el caso Salazar. Y eso ha provocado inicialmente un momento de desconcierto grande en el ánimo del ministro de la Presidencia, que probablemente no se veía venir esa jugada. Se ha producido esta escena, un minuto, pero yo creo que informativamente un minuto muy interesante.
¿A usted, porque era conocido por parte de todo el mundo, le costaba alguno de los comportamientos deleznables de este señor? ¿Pero esto qué tiene que ver con el objeto de la comisión de investigación? Estamos hablando de los asesores. Estamos hablando de los asesores. Por favor, no cuestione más cada pregunta que hagan, por favor, le pido, por favor. Pero tanto miedo le tienen al señor Paco Salazar. Vamos a ver. Pero ¿por qué protegen tanto al señor Salazar? Pero vamos a ver, este señor, esta comisión de investigación tiene un objeto. A mí me traen a estos efectos. Me preguntan otras cosas, evidentemente, digo que no tiene nada que ver. Bien, no obstante, no ha tenido más remedio que enfrentarse a las preguntas que le han hecho. Y a partir de ese momento es curioso porque Bolaños, que ha sido ministro de la Presidencia y antes de ser ministro de la Presidencia era el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Es decir, el hombre que administrativamente pues tenía que controlar a toda la gente que circulaba en el entorno profesional de la Presidencia del Gobierno. Bueno, pues resulta que Bolaños no sabe muy bien prácticamente nada del señor Salazar. Por supuesto ha dicho que nunca jamás tuvo noticia de ningún tipo de denuncia de comportamiento inadecuado. Pero es que además de eso, fíjense cómo responde a dos preguntas concretas. La primera, él era competente, es decir, el señor Salazar tenía que reportar ante él. ¿Era competencia suya? ¿Era competencia del señor Bolaños? ¿Asesoraba políticamente? Ignoro las competencias que tenía este hombre. No sabía las competencias que tenía Salazar, que era uno de los asesores más cualificados que tenía el presidente del gobierno. No solo eso, sino que tampoco sabe de quién dependía. Yo le respondo de lo que a mí me compete. Y usted me pregunta, ¿dependía de usted? Le he dicho, nunca ha dependido de mí. Nunca. Bien. Y eso no significa que dependa del presidente del gobierno, depende de las personas que correspondan. Si los organigramas son públicos, ¿por qué no hacen el trabajo de estudiárselo en lugar de preguntar? Y si son públicos, ¿por qué no contesta usted a la pregunta? Y nos ahorra intríngulis. No quiere usted señalar al presidente del gobierno, quiere usted evitar abrir un boquete, en fin, comprendo que se siente incómodo. Todos los militantes del Partido Socialista están incómodos ante esta historia, por lo tanto eso no sería nada extraño, sería incluso, yo creo que un gesto de sentido común. Pero bueno, esto es lo que hay. A mí me parece que la actitud que está manteniendo el Partido Socialista no solo no calma los ánimos revueltos dentro del partido, sino que yo creo que los exacerban más. Y por si éramos pocos parió la abuela, dice el refrán. En este caso la abuela es Ábalos. Ábalos ha hablado hoy, pero fíjense, ha hablado del machismo, pues le han preguntado. Claro, que Ábalos ha tenido comportamientos machistas parece fuera de toda duda, porque hemos visto pues, en fin, todo lo que hemos visto. No voy a perder ni un minuto en contextualizar, que ustedes ya saben de sobra. Bueno, pues fíjense lo que dice a propósito del machismo en el PSOE el señor Ábalos. Para empezar, está dando, por cierto, unos audios que yo mismo no he reconocido. Luego, si encima entramos ya a asumir el contenido e incluso la interpretación de lo dicho, pues entonces al final parece que lo que más afecta es esa cuestión de si machismo o no machismo. Entonces, en fin, a mí, yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí, nadie está excluido, ni el propio presidente de esos comentarios. Nadie. Ni el propio presidente de esos comentarios. Si éramos pocos, insisto, parió la burra, lo dice Ábalos. Siempre nos hemos preguntado, de manera retórica, porque naturalmente no estábamos en el coche, en el periodo que había mucha gente, pero no todo el mundo. Entonces, ¿de qué hablaban, no? Es decir, porque seguro que algún tipo de comentarios saldrían a relucir. Bueno, pues aquí Ábalos ya nos da una pista. Pues algunos comentarios que se pudieron suscitar, pues a lo mejor eran jaleados o por lo menos no eran cortados de manera, en fin, enérgica por parte del presidente del gobierno. Deduzco que va por ahí el señor Ábalos. Pero, señor Ábalos, no le quiero defender en absoluto, porque a mí me parece que una persona que dispara pero que después esconde la mano, pues no es una persona razonable. Si tiene usted algo que decir, dígalo y demuéstrelo. Comprendo que está en una estrategia de defensa, comprendo que lo está pasando mal, comprendo que pasa mucho frío en la cárcel, comprendo que no tiene ropa interior térmica, comprendo que hay escarcha todas las mañanas, lo comprendo todo. Tiene usted hecho polvo, pero bueno, es decir, si se trata de servir a la causa de la verdad, pues sirva usted a la causa de la verdad con un poco de serenidad. ¿Por qué lo digo? Porque hablando del machismo, de las conductas inadecuadas, del desprecio de las mujeres, del uso de las mujeres como si fueran objetos de satisfacción sexual, la cosificación de la mujer, etcétera, pues Ábalos no parece que sea una fuente de autoridad. Le han preguntado directamente si es un putero y lo ha negado. Lo ha negado. Y luego ha dicho esto. Me llama la atención la hipocresía que hay
sobre este tema. Y desde luego a mí me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas, por decir abiertamente, de putas. Y desde luego, cuando se habla de respeto a las mujeres, lo primero es no estigmatizarlas, sobre todo cuando no son. Pero pongámonos que incluso lo fueran. No dejan de ser mujeres y merecen un respeto. Bueno, hasta aquí. Abramos otro puchero. Ya les he dicho que hoy vamos a abrir 3. El primero, que huele mal, como ya les había dicho, tiene el organigrama en la tapa del Partido Socialista y los otros 2 del Partido Popular. Hoy hemos conocido, porque lo publican varios medios de comunicación, algunos WhatsApps, no sé si todos, pero por lo menos algunos WhatsApps que se cruzaron el día de la Dana, la que era consejera de Interior y el presidente de la Generalitat. Y claro, es muy difícil no llevarse las manos a la cabeza. Pero en fin, antes de llevarnos las manos a la cabeza, conozcamos los hechos. Ángels Hernández. Las comunicaciones entre la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas y el entorno del presidente de la Generalitat Carlos Mazón revelan que el gobierno autonómico fue advertido de la gravedad de la situación varias horas antes de que se trasladara al Centro de Coordinación de Emergencias. Según consta en los mensajes que Pradas ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, la exconsellera alertó por WhatsApp al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 4:28 de la tarde que ya había una víctima mortal en Utiel tras el desbordamiento del río Magro. La respuesta de Mazón fue igual a las 7, vamos al 112. No se queda aquí. Salomé Pradas le dijo a Carlos Mazón a la 1:34 del día de la Dana: lo que más me preocupa es Ribera Alta, Barranco del Pollo y Río Magro. Mazón respondió: cojonudo. Un poco después, a las 2:11, Pradas ya había advertido a Mazón de que la cosa se complicaba en Utiel. Justo antes de que el presidente acudiera al Ventorro, no obtuvo respuesta. Más tarde, Salomé le aclaró al jefe de gabinete de Mazón que el río se estaba desbordando. Él solo alcanzó a contestar sorprendido: vale, hostias. A las 3:10, la entonces responsable de emergencias comunicó que el nivel de alerta pasaba a fase 2 en la zona de Utiel-Requena, que se activaba a la unidad militar de emergencias y el puesto de mando avanzado en Requena. Desde entonces, los mensajes se sucedieron. Unas 100 personas estaban atrapadas en Utiel, las carreteras cortadas y la UME sin acceso terrestre ni aéreo. En las horas más críticas de la tarde se abrió otro debate en WhatsApp entre Pradas y Cuenca sobre si debía o no pedirse el confinamiento de la población. Cuenca intervino para pedir calma. De confinar nada, por favor. Pero Pradas insistió: las cosas están muy, muy mal. Hay desbordamientos por toda la provincia. Cuenca solo contestó: ya, mujer. El intercambio muestra el clima de confusión al que se enfrentaron los responsables de la emergencia mientras las lluvias seguían causando estragos en distintos municipios del interior y del litoral valenciano. Pradas llegó a admitir en un mensaje que no se moja nadie, en alusión a la falta de decisiones dentro del CECOPI, donde ella ostentaba el mando único de la operación. Insisto que es muy difícil. Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano. Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel y Osuna? Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, 2 hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre. Después de conocer la literalidad de estos WhatsApps, no llevarse las manos en la cabeza, porque claro, la actitud de pasotismo, de desprecio a lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Autónoma Valenciana por parte del señor Mazón, no sé si se puede justificar. A mí no se me ocurre ningún argumento. Tampoco ahora quiero hacer leña del árbol caído, porque esto está siendo objeto de una investigación judicial. Naturalmente la oposición está que trina, y además con toda la razón del mundo, desde mi punto de vista. Han hablado, por ejemplo, José Muñoz, que es el portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, después de haber leído estos WhatsApps. Y en voz alta ha llegado a esta conclusión. Quien tomaba las decisiones no fue la consellera de Emergencias. Quien tomó las decisiones fue Carlos Mazón. Y él es el responsable por inacción, por irresponsabilidad, por negligencia, por no estar al frente de la emergencia o porque pasó de todo, sinceramente, pero él parece que al final acaba siendo el responsable de 230 personas que fallecieron por culpa de la inacción del presidente de la Generalitat. También está que trina Joan Baldoví, que saben ustedes que es uno de los grandes gerifaltes de Compromís.
cada día que pasa, cada noticia que conocemos, cada WhatsApp que conocemos nos indica la absoluta negligencia de este presidente y la incompetencia de una consellera que, en definitiva, tardó tanto tiempo sabiendo lo que estaba pasando, que tardó tanto tiempo en tomar una decisión. Bueno, y mientras tanto, ¿qué dice el actual presidente de la Generalitat, el señor Pere Llorca? Pues aquí yo llamo su atención, porque me parece que tan importante es lo que dice como lo que no dice. Lo que dice lo van a escuchar ustedes. Lo que no dice es ni una sola palabra de defensa de Mazón. Yo siempre he mostrado muchísimo respeto por la investigación judicial y que hay que dejar trabajar y luego sacar las conclusiones cuando la juez haya dictaminado una conclusión. Yo desde ahí voy a mostrar muchísimo respeto a todo lo que se investigue. Ya saben que yo también fui como testigo al juzgado. Yo también de forma voluntaria entregué todos mis mensajes, porque creo que lo más importante es que los hechos se esclarezcan y sobre todo que todo el mundo tenga claro qué pasó. Sí, esa sería una buena cosa, que todos supiéramos lo que pasó, pero conforme nos vamos enterando de lo que pasó, las cosas se ponen de color castaño oscuro. Bueno, bien, y ahora vamos con el tercer puchero. El tercer puchero son las irregularidades denunciadas por trabajadores del Hospital del Torrejón, que como ustedes saben depende de la Comunidad de Madrid, aunque la gestión está, privatizada y la lleva Ribera Salud, que es una empresa privada. Bueno, lo que supimos, gracias a, insisto, denuncias internas del hospital, que después reflejaron algunos medios de comunicación, es que los directivos, el CEO de ese hospital, se nos dijo, engordaba las listas de espera porque priorizaba otros casos que le dejaban más dinero. Por lo tanto, engordaba esas listas de espera porque eso redundaba en beneficio de la cuenta de resultados del propio hospital. Y este es el gran argumento que sigue utilizando hoy el Partido Socialista para poner el grito en el cielo. Escuchen a Óscar López. Lo que hemos conocido en este caso pone los pelos de punta. Estamos conociendo cómo se ha despedido a profesionales por no estar de acuerdo, estamos conociendo cómo se han engordado listas de espera para maximizar el beneficio de las empresas privadas, todo eso para convertir un derecho en un negocio y para que los pacientes se conviertan en clientes. ¿Se engordaban las listas de espera, sí o no? Esta es una de las grandes preguntas. Yo creo que esto va un poco al centro del problema. Se está haciendo una investigación por parte de la Comunidad de Madrid, por parte del Gobierno autonómico madrileño. Díaz Pache, que es el portavoz de ese gobierno, dice que hasta donde ellos han podido llegar a concluir, no se engordaban las listas de espera. Todo lo contrario. Lo que se está viendo hasta ahora es que no hay esa incidencia. Hablaba el señor Feijóo y estoy de acuerdo con él que hay que investigar si esa lista de espera se incrementó tal y como pedía ese directivo. Lo que estamos viendo es que no, que los datos de lista de espera son mejores cada año en este caso de hospital y mejores que la media de la Comunidad de Madrid. Así que no hay afectación en la lista de espera, no hay afectación en la prestación del servicio de asistencia sanitaria para los madrileños y por lo tanto seguiremos con la inspección y se llegará hasta el fondo del asunto. Pero desde luego, y para tranquilidad de los usuarios, no hay hasta ahora ninguna prueba de que esas esperas artificiales se hayan llevado a cabo. Y llega más lejos, el señor Díaz Pache. No solo no se engordaron las listas de espera, es que las prestaciones de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón, según la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico madrileño, es poco menos que ejemplar. De momento no hay ninguna prueba de que se haya faltado al contrato y que la prestación de servicio sigue siendo extraordinaria como siempre. Extraordinaria. Claro, uno se pregunta, entonces, oiga, si todo va tan bien y si la prestación es tan extraordinaria, ¿por qué dimite el CEO? ¿Y por qué 3 de los más altos cargos del organigrama sanitario de ese hospital lo denunciaron y fueron despedidos? Porque ahí hay algo que no cuadra, evidentemente. A mí me parece que hará mal, es una opinión personal, la presidenta o de quien dependa, la Consejería de Sanidad de la Autonomía madrileña, si de verdad no quiere responder a las preguntas de fondo. Si la autocrítica que van a hacer es toda la que hoy ha ejercido el señor Díaz Pache, yo no les auguro días muy pacíficos en un futuro inmediato. Naturalmente, ¿cómo está la oposición madrileña? Pues está tocando tocando el violón, no, está tocando el timbal de guerra, decirlo abiertamente.
La señora Bergerot, saben ustedes que el principal partido de la oposición en Madrid no es el Partido Socialista, ya le gustaría. De momento es el partido de la ministra de Sanidad, curiosamente, que en este asunto está manteniendo un perfil un poco más discreto, más Madrid. Bueno, pues ¿qué dice Bergerot? Esto. Hay que dirimir responsabilidades penales y políticas y hay que deshacer el modelo, hay que deshacer la privatización y hay que asumir el control 100% público de nuestros hospitales públicos. Esto es interesante porque, como ven ustedes, ellos van a fondo de la cuestión. Naturalmente que les preocupa lo que pasa en el hospital de Torrejón, pero quieren argumentario para hacer la reivindicación ideológica de fondo. Dejemos de privatizar la gestión sanitaria. Hay que revertir a la gestión pública todos los hospitales de Madrid. Esto es lo que quiere Más Madrid y esto es también lo que quiere el Partido Socialista, porque lo ha dicho hoy el que va a ser, se supone, candidato en las elecciones autonómicas madrileñas cuando toquen, Óscar López. Estamos muy preocupados, vamos a tomar todas las acciones que podamos desde el Gobierno de España, pero también en mi caso desde el Partido Socialista de Madrid, para exigir responsabilidades, para llegar hasta el final, para conocer toda la verdad y sobre todo para revertir esa privatización de la sanidad que es verdaderamente desastrosa. Ese es el objetivo político que se ha marcado la izquierda en Madrid. Y frente a eso, Ayuso, ¿qué actitud mantiene? Pues les digo un poco, hombre, no quiero hacer comparaciones que son odiosas y últimamente no me salen muy bien, pero bueno, antes hablábamos al principio de cómo el Partido Socialista, cuando tiene un lío interno, pues trata de hacer un queda bien, pero no toma ninguna decisión efectiva, y a mí lo que ha dicho esta mañana Ayuso me suena un poco igual. ¿Qué dice? ¿Lo van a escuchar enseguida? ¿No? Por supuesto que vamos a investigar, pero de momento no parece que hayan llegado a ninguna conclusión especialmente autocrítica. Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Sin contemplaciones, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas, los madrileños. Bueno, es viernes, es día 5 de diciembre de 2025. Ahora lo que toca es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hay novedades a esta hora sobre la peste porcina. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas acaba de abrir una nueva investigación tras haber recibido hoy el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea en el que se comunican los resultados del genoma del virus, que es compatible, resulta una cepa que se usa en infecciones experimentales. Lo novedoso es que del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales. La sospecha es que puede haber salido, y esto ya nos suena, de un laboratorio. Dice el Ministerio que se trata de una investigación que es complementaria a la iniciada el pasado 28 de noviembre cuando se detectó ese primer brote en Sardañola del Vallés. A esta hora, en el Parlamento catalán, arranca la sesión de control al presidente Salvador Illa para que pueda aportar muchas más novedades después de haber estado ausente estos días de viaje por México. En lo judicial, el juez Peinado quiere saber si en la Universidad Complutense es habitual que personas sin titulación firmen pliegos técnicos. Es el objetivo en el que ahora ha puesto el foco el juez instructor, que quiere saber si Begoña Gómez pudo cometer el delito de intrusismo laboral al firmar unos pliegos para el desarrollo de la aplicación Transformación Social Competitiva en el marco de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense. Coincidiendo con estas nuevas diligencias que hemos conocido esta mañana, pero que fueron ordenadas el martes, el Confidencial ha publicado algunos extractos vía audio de la declaración de una de las trabajadoras de la universidad la semana pasada, María Jesús Morillo, que es trabajadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Habló sobre Begoña Gómez y sobre la asesora, Cristina Álvarez. A través de la directora, un buen día nos encontramos mi compañera Merche y yo, que nos dice, va a venir después de desayunar Begoña Gómez, que sabéis que es la mujer de Sánchez, va a venir a consultar información sobre propiedad intelectual. A la vuelta del desayuno estaban allí. ¿Sabes si ese software llegó a terminarse? Ni idea, porque los documentos que le solicitábamos no nos los mandaban. Nunca nos ha venido nadie de una cátedra. ¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez? Pues era mi interlocutora.
Bueno, la Unión Progresista de Fiscales, también los fiscales afines a García Ortiz, han remitido hoy un escrito a Naciones Unidas, a la relatora especial para la independencia de magistrados y abogados, para denunciar lo que a su juicio ha sido una sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal contra el exfiscal general del Estado. El escrito lo hemos conocido porque la UFP ha escrito después una nota de prensa en la que sostiene que los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, y obviando los múltiples precedentes manifiestan que ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican. Ayer, la que está llamada a ser en próximos días nueva fiscal general del Estado, Teresa Pera-Mato, pasó el examen de la Comisión de Justicia, pero sin condenar los ataques al Supremo por el fallo de García Ortiz. Y una cosa más en el terreno político, porque ya estamos, en campaña electoral en Extremadura. En 15 días se abrirán las urnas en lo que será un importante examen para los dos principales partidos. La previsión del PP es que la presidenta extremeña suba en votos y en escaños y pueda gobernar en solitario o con el apoyo externo de Vox, pero la clave estará en despejar qué dependencia tendrá María Guardiola del partido de Santiago Abascal, que hoy estará en Extremadura. Desde luego, el inicio de la campaña no ha podido ser más tenso. La constatación de que cada voto puede ser en estas elecciones determinante. Maite Loureiro nos resume el primer día de campaña. Buenas tardes. Buenas tardes. PP y Vox acaparan la disputa política más intensa del primer día de campaña en Extremadura, al dar casi por amortizado al PSOE. Santiago Abascal, que ejerce de candidato, sugería en Hoy Extremadura que el PP igual tiene que cambiar a la suya de cara a la investidura si no acepta sus condiciones. María Guardiola le respondía acusándole de machista, a lo que reaccionaba de nuevo el líder de Vox en declaraciones a los medios. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo que suponga ese cambio de rumbo en favor de la prosperidad de Extremadura y de la seguridad en las calles de Extremadura y de la libertad de las familias en Extremadura, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Mire, yo no me empecino con nada. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura. Supongo que a la señora Guardiola eso de acusar de machista a diestro y siniestro le habrá servido quizá para medrar en su partido, pero a mí ni me asusta ni me preocupa y francamente me da la risa. El presidente del PP da la cara por su candidata y lanza un mensaje a Abascal. Nuestros candidatos no son marionetas que las movemos con hilos y los decidimos en Madrid sin consultar a la gente. Por tanto, María Guardiola es nuestra candidata y yo lo que le pediría a los partidos políticos es que acepten el resultado de las urnas. Uno se presenta para gobernar, no para impedir que el que gane gobierne. La refriega política durante la contienda augura dificultades para que ambos partidos puedan ponerse de acuerdo si, como prevén las encuestas, el PP no logra la absoluta. 15 días para las elecciones en Extremadura. Por cierto, hoy en Aragón su presidente, que es Jorge Azcón, también ha presentado sus propios presupuestos a la espera de encontrar el apoyo de Vox y que se pueden evitar, veremos a ver si lo consigue, unas elecciones anticipadas también en esta comunidad.